Feliz cumpleaños, 20 años, ¿verdad, pastor? 20 años, Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús Salvador. ¿Verdad? Siempre creo que es un privilegio participar siempre en un aniversario. No es cosa de todos los días. Sabemos que detrás de cada año cumplido hay oraciones, hay lágrimas, hay esfuerzo, hay entrega de los miembros y de todos los hermanos y siervos de una congregación. Roguemos al Señor, hermanos, que Dios siga guiándoles y acompañándoles en el tiempo que Dios también nos conceda. Bien, vamos por favor a orar, mis hermanos. Gracias, muy amable. Vamos a orar juntos para que el Señor nos guíe en el tiempo de enseñanza. Bien, bueno, oramos. Señor, agradecemos hasta acá por la gracia concedida a esta iglesia para el tiempo del canto congregacional, la atención prestada a la lectura y todo lo que ha conllevado en este culto el día de hoy. Te pido también, por favor, ahora que des gracia para el tiempo de enseñanza. Por favor, Señor, suple mi carencia y concede a mi hermano atención, retención, que juzgue hoy la enseñanza para que si él encuentra que lo que digo hoy es bíblico, pueda aplicarlo a su vida práctica. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, quédese en Nehemías, ya lo leyó la hermana, quédese ahí por favor en Nehemías 7, versículo 1 al 5. Yo en son de broma le decía a la hermana, en verdad era del 1 al 56, pero si lo leía la hermana está parada con una hora. Sin embargo, hasta el versículo 5 es la porción que interesa para la aplicación del día de hoy. Una iglesia comprometida con su salud espiritual es el tema que le he colocado para el sermón del día de hoy. Este capítulo, ya lo leyó la hermana, este capítulo 7, todo este capítulo va a mostrar una transición en la memoria de Nehemías. Del 1 hasta el 6, Nehemías viene recordando, contándonos de cómo él recibió el llamado de Dios para restaurar físicamente a la ciudad caída de sus padres, Jerusalén. Él narra con detalles toda esa oposición que había encontrado de los enemigos de dentro y fuera de la ciudad para hacer la obra del Señor en Jerusalén. Sin embargo, hermanos, quiero notar tu atención que esto que vamos a ver ahora y que has leído del versículo 1 al 5 y en adelante, no se trata meramente de una restauración física de Jerusalén. Acá hay algo más profundo, hermanos. El propósito de lo que Dios estaba haciendo por medio de Nehemías a favor de su pueblo, repito, no tenía que ver solamente con una restauración física. Acá hay algo netamente espiritual. El fin de esta obra, mis hermanos, no era que el nombre de Nehemías sea exaltado, tampoco que Jerusalén sea reconocido. El fin de esta obra era que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, era evidente, y lo fue evidente para los judíos, aún para los enemigos del pueblo judío, que la mano de Dios estaba delante de Nehemías, que lo que Nehemías había hecho no era por su esfuerzo, era la mano de Dios. Una construcción de una muralla de más o menos 4 kilómetros de largo, 10 metros de alto, 3 metros de profundidad, en 52 días. O sea, no era una obra fácil de realizar. Era en la época que estamos hablando, era una mega obra que se había hecho aquí. Tanto así que nos narra en el 5 de Nehemías que cuando los judíos acabaron esta obra, ellos y también los paganos, nos dice este libro que temieron y se humillaron. Pero no obstante, hermanos, insisto, la restauración más importante no era la física, era la espiritual. Es aquí donde comienza esta sección de este libro de Nehemías. Ahora Nehemías va a tratar qué es lo que él hizo, qué medidas tomó para la restauración espiritual para esta ciudad. Lo que hoy quiero, hermanos, considerar con ustedes son 4 aspectos importantes que encontramos en esta sección que involucra a los pastores,
a los miembros de la iglesia y a todo hermano comprometido con la salud espiritual de esta iglesia. Ahora, debo indicar algo previamente, mis hermanos. Sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta, ¿verdad? No hay ninguna iglesia perfecta en esta tierra. Todas las iglesias tienen algún grado de error en ellas. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las iglesias sean enfermas. Mis hermanos, la imperfección de cada iglesia no implica enfermedad. Una iglesia entonces puede ser una iglesia imperfecta, como lo son todas, mis hermanos, pero una iglesia debe ser saludable. Amén. Así que si queremos una iglesia saludable, estos principios que vamos a ver en Nehemías 7 van a ser de enorme importancia para la iglesia local. 4 principios podemos extraer de esta sección de Nehemías 7, versículo 1 al 5. Como he dicho al principio, Nehemías entonces había llevado a su pueblo a la conclusión de un proyecto inmenso. El muro había sido edificado, las puertas habían sido establecidas. Sin embargo, Nehemías se empezó a dar cuenta que había otra realidad, que Jerusalén no solo requería una reconstrucción física, sino que también una restauración espiritual. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? 4 cosas que tendrán un impacto espiritual en este pueblo. 1. Establece porteros. 2. Establece cantores en Jerusalén. 3. Llama a los levitas. Y 4. Él va a buscar llenar nuevamente la ciudad, empadronando primero a los judíos según sus genealogías. Vamos a encontrar ahí aspectos espirituales para cada punto. Así que acá están los 4 puntos que voy a ver el día de hoy, mis hermanos. Punto 1. Nehemías entonces establece porteros, jefes de la fortaleza, siervos comprometidos con el cuidado de la iglesia. Nehemías sabía que esta ciudad aún podría ser atacada por los enemigos de Jerusalén. Ya había sucedido en varias ocasiones. Sus enemigos, nos cuenta Nehemías del 3 al 5, habían tratado de parar la obra de Dios. Habían enemigos de dentro de la ciudad como también de fuera de la ciudad. Había mundanalidad entre los judíos. Muchos de esta ciudad vivían como el mundo. Otros muchos se habían aliado con los enemigos de Jerusalén. Nehemías sabía que muchos de los que se llamaban hermanos suyos habían sido comprados por los enemigos de los judíos. Otros habían sido engañados para entorpecer la obra del Señor en medio de la ciudad. Así que Nehemías quería mantener fuera de la ciudad a sus enemigos, pero también evitar la mundanalidad dentro de Jerusalén. Así que él toma acciones pertinentes. Una es establecer porteros. Ahora, ¿cuál es la función de estos porteros? Básicamente, ¿verdad? Cuidar las puertas de la ciudad. Ellos abrían y cerraban las puertas cuando fuese necesario. Ahora, note que aquí no solamente hace el énfasis en que eligió porteros, también habla de un horario. En el versículo 1 en adelante dice: luego que el muro fue edificado y colocados las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. En el versículo 3 dice: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén. Nota eso, hermano, hasta que caliente el sol. Ahora, nota algo más, algo que denota la preocupación de Nehemías. Dice: aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Él sabía que habían falsos judíos que se habían conjurado con sus enemigos para hacerle daño a Nehemías y a Jerusalén. Ahora, también acá encontramos que Nehemías, muy en especial, elige a 2 hombres que la Biblia remarca que eran temerosos, y los elige para vigilar las puertas.
¿por qué escogió a estos dos hombres? Ananí y Ananías en especial. ¿Por qué Nehemías elige a estos dos hombres? Por su carácter. Nota ahí que dice, porque este era varón de verdad, en el 2, y temeroso de Dios más que muchos. ¿Por qué escogió entonces Nehemías a estos hombres? Por su carácter. Ananías era un hombre fiel, era un hombre que temía a Dios. A estos hombres Nehemías les encargaría velar por las puertas que cumplan una función donde la ciudad sea resguardada y protegida de sus enemigos. Hermanos, lo mismo debe ocurrir en la iglesia local. Ustedes como miembros de esta iglesia local deben ver la importancia de tener y de recurrir a personas adecuadas para su cuidado espiritual. Hombres a la cual ustedes puedan decir, este era varón de verdad, como se dice de Ananías. Este era temeroso de Dios, más que muchos. ¿Cómo una iglesia, hermanos, cómo una iglesia puede velar por su cuidado? ¿Cómo podemos velar por la salud espiritual? Primero, como hace Nehemías, buscando hombres que vayan a cuidar espiritualmente. Hombres que tengan un carácter piadoso. Hombres que sean temerosos de Dios. Hombres que puedan liderar esta iglesia local. Ahora, alguien dirá, pastor, pero ya tenemos un pastor en la iglesia. Claro que sí, lo sabemos. Tienen un pastor, pero su pastor no va a estar toda la vida con ustedes. Usted lo ve grandazo ahí, no fuerte, pero él no va a estar toda la vida con ustedes. Como dice Pablo, nuestro hombre externo se va desgastando. Sí, hay un pastor, tienen un pastor, pero la pregunta es, mis hermanos, ¿pero cómo harán para llamar otros pastores? ¿Cómo harán para llamar otros líderes para que los cuiden? ¿Cómo elegirán? ¿Lo harán a la ligera, buscando como lo hace el mundo, guiados por el carisma de los hombres, como lo hizo con Saúl Israel? Un hombre bien parecido, alto, fornido. ¿O es que se basará la iglesia en su carácter? Hermanos, la Biblia nos enseña lo mal que le puede ir a un pueblo cuando busca líderes sin seguir los principios bíblicos. Mira el desastre de Saúl como rey. Este hombre era un impío, era un cobarde, era orgulloso, era pendenciero, era iracundo. Ay de aquella iglesia que su vara de elección de sus líderes y pastores está en su carisma, está en su capacidad de hablar, pero no toma en cuenta, por ejemplo, cómo gobierna su familia. No toma en cuenta si ese hombre es fiel a su esposa. Eso al mundo no le interesa. Queremos que tal hombre sea el CEO de esta empresa. No importa si es un adúltero, si nunca ve a sus hijos, pero en la iglesia sí importa estos aspectos. Deben ser considerados por la iglesia, entre otras. Hombres que puedan liderar y cuidar espiritualmente a la iglesia local. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de aquellos que la iglesia debe poner y ordenar como pastores, él le menciona lo siguiente en el 3 de primera carta de Timoteo: irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a hijos en sujeción. Y solo una vez menciona que sea apto para enseñar. ¿Ves algo acá? Todo el enfoque de Dios en estos hombres está en su carácter. Noten que Pablo no se enfoca en sus logros académicos, no se enfoca en la capacidad intelectual meramente. A Pablo le interesa el carácter de estos hombres.
que van a servir, que van a liderar a la iglesia, que van a cuidar espiritualmente a la iglesia local. Ciertamente, hermanos, debe ser capaz de enseñar. Ciertamente debe trazar bien las escrituras. Pero, hermanos, hay un gran peso en que la iglesia se fije en el carácter de estos hombres. Así que, hermanos, primer principio, una iglesia que está comprometida con su salud espiritual debe buscar pastores y líderes que sean piadosos. Como dice el apóstol Pablo, que sigan la justicia, que prediquen la palabra. Primer punto, hermanos, una iglesia que está comprometida con la salud espiritual debe tener muy en cuenta los principios en cuanto a la elección de los hombres que le van a liderar. Segundo punto, encontramos también que Nehemías establece cantores, siervos comprometidos con la adoración a Dios. Dice una vez más el versículo 1, luego el muro fue edificado, colocado las puertas y fueron señalados porteros y cantores. Los que han estado en la conferencia hemos hablado mucho de esto, así que voy a ir rápido acá. Una de las básicas necesidades de Jerusalén, además del cuidado espiritual, era que debían retomar la adoración a Dios. Vean esto, por 2 meses el pueblo judío ha estado trabajando incansablemente sin parar, atendiendo problemas sociales, económicos de sus hermanos. Pero Nehemías nota algo, se dio cuenta que la vida no solamente era trabajo y dinero, que la mayor prioridad en la vida de los hijos de Dios es asegurarse realmente que Dios sea el centro de sus vidas. Y la expresión de esta realidad se lleva a cabo en nuestra adoración a Dios. Así que Nehemías sabía que lo que siempre había diferenciado a Israel de los demás pueblos era su adoración al Dios verdadero. Así que él establece ahora cantores. Mis hermanos, si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que ver entonces la importancia de buscar mejorar, de preservar como parte central del servicio nuestro la adoración a Dios. Hermanos, cuando hablamos de adoración a nuestro Dios, no solamente es cantarle a Dios. El culto que hacemos a Dios cada domingo, esa es la expresión de nuestra adoración a Dios. Cuando bautizamos, estamos adorando a Dios. Cuando cantamos, estamos adorando a Dios. Cuando venimos a la Santa Cena, estamos adorando a Dios. Cuando sobre todo escuchamos la palabra de Dios predicada, estamos adorando a Dios. Si queremos ser entonces una iglesia saludable, hermanos, debemos darle prioridad a la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos esto entonces? Como miembros, oramos por los pastores, para que Dios a lo largo de la semana les ayude a entender lo que el pastor está estudiando, para que pueda predicar un mensaje fiel y pueda ser claro en su exposición. La manera como nosotros participamos del cuidado de esta iglesia local es comprometiéndonos con la adoración pública, llegando temprano, estando prestos para el canto congregacional, prestos para la atención de la palabra de Dios. ¿Qué están viendo nuestros hijos, hermanos? ¿Están viendo cristianos preparados para adorar a su Dios cada día de la semana? ¿Están viendo una iglesia que vive y que existe para adorar a Dios? Cuando hay un compromiso por la salud espiritual de la iglesia, hay un claro enfoque en la adoración a Dios. Punto 3. Ahora vemos que Nehemías también llama levitas. Esto nos habla de tener siervos comprometidos con la enseñanza bíblica. Nehemías también notó algo aquí, que este pueblo requería instrucción,
Nehemías vio que en su pueblo abundaba la ignorancia de la palabra del Señor. Esto había quedado manifestado en cómo los ricos, que no habían comprendido la misericordia de Dios, oprimían a sus hermanos pobres. Así que establece levitas. Ahora, ¿por qué levitas? Debemos recordar en qué sentido servían los levitas. Y yo sé que muchos en sus mentes van a vincular rápidamente: pastor, cantaban en la iglesia. Bueno, esa no era la labor en sí de los levitas. ¿Cuál era el ministerio de los levitas? Los levitas, descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob y de Lea, fueron apartados para Dios, para una obra muy importante en Israel. Habían sido puestos por Dios como sus ministros. Pero ¿cuál había sido el ministerio que Dios les había dado? Responde la Biblia, Deuteronomio 33, versículo 8 al 10. 33, versículo 8 al 10. Por favor, acompáñame, hermanos, veamos cuál era el ministerio de estos levitas. Deuteronomio 33, versículo 8 al 10. Vemos ahí que hablándole a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaban tus palabras y cumplieron tu pacto. Ahora mira el 10. Ellos, los levitas, enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Dios había apartado a la tribu de Leví para enseñarle a Israel la palabra de Dios. Levítico 10, versículo 8 hasta el 11. Ahí vemos también la aseveración de este ministerio. Levítico 10, versículo 8 al 11. Y Jehová, dice, habló a Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? Descendiente de Leví, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Nehemías entonces sabía que el pueblo de Dios debía ser enseñado. Había una clara ignorancia en el pueblo de Dios. Nehemías sabía que estos judíos requerían aprender, no matemáticas, no ciencias. Nehemías sabía que este pueblo requería ser instruido en la palabra de Dios. Así que, hermanos, si un pueblo va a ser espiritualmente sano, deben conocer la palabra de Dios. Deben trazar bien las escrituras. Es sorprendente que cuando se le pregunta hoy a un cristiano que defina la Trinidad, o la aceidad de Dios, la simpleza de Dios, sus atributos, su infinitud, o qué significa que somos hechos a imagen de Dios, o qué significa que el Hijo es engendrado eternamente del Padre, o qué defina la gloria de Dios, no puede definirlo, no puede responder. Nehemías sabía que si su pueblo iba a ser espiritualmente sano, debían conocer la palabra de Dios, debían conocer la ley de Dios, sus estatutos, su aplicación. Ellos debían discernir, como dice Levítico 10, entre lo santo y lo profano, entre obedecer a Dios y desobedecerle. Y para esto era necesario ministros
que Dios había apartado como sus siervos, los levitas. Te pregunto, hermano, ¿no es lo mismo que requerimos tú y yo y toda verdadera iglesia local? ¿No es lo mismo que requerimos también nosotros? ¿No necesitamos saber también discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano? ¿No es lo que requiere la iglesia local en el siglo XXI? Claro que sí, hermanos. Así que si queremos ser una iglesia sana, debemos entonces estar comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que seamos una iglesia cada vez más bíblica, para la gloria de Dios. Para ello que nos preparamos en la instrucción, mis hermanos. Dios nos da su palabra para edificarnos, para que su pueblo sea instruido, para que crezcamos. ¿Y cómo es que Dios hace para enseñarnos su palabra? Primero, preservando su palabra. Su providencia ha preservado su palabra, pero luego también dando dones a las iglesias, pastores para instruirnos a nosotros, para que nos enseñe su voluntad. Ha dado maestros, ha dado pastores del nuevo pacto. Pablo le dice a los Efesios en el 4 acerca de esto, que son un regalo, son un don de Dios. Hermanos, ¿cómo nos comprometemos con la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia local? Primero, hermanos, reconociendo que nosotros, usted y yo, debemos ser enseñados, que no lo sabemos todo. Por ende, debo comprometerme con esa labor. En casa usted lea el 4 de Efesios, vamos ahí a encontrar un orden de enseñanza. Pablo primero habla, dice que hemos sido enseñados por Cristo en la salvación. Luego le dice a los Efesios que Dios le dio dones, dándole pastores para que se enseñen la verdad de Cristo, para que sean edificados en esa verdad. Pero luego sigue diciendo el apóstol Pablo que también ha dado hermanos en la iglesia, hermanos maduros que nos pueden también enseñar la palabra de Dios. El 15, lo leo, no lo busque, dice ahí el apóstol Pablo en el 4 de Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo te enseñó en la salvación. Dios dio pastores que te enseñan, pero también dio hombres maduros en la iglesia que deben enseñar mutuamente a sus hermanos. Habrá matrimonios maduros aquí que puedan enseñar a los matrimonios más jóvenes. Habrá ancianas, como dice Tito 2, que puedan enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Hermanos, podemos también aprender de otros hermanos en la fe. Debemos ser entonces prudentes y saber que no sabemos todo, por ejemplo, sobre el matrimonio. Que hay cosas, eso me pasa a mí a veces como joven también. Hay cosas que pasan en el matrimonio que desconozco y acudo a un hermano muchas veces que en su experiencia él puede enseñar principios bíblicos, prácticos y útiles para que esos problemas no lleguen a tristeza. Amén. ¿Qué haremos, hermanos, nosotros que estamos comprometidos con la enseñanza bíblica? Insisto en esto, oremos por nuestros pastores. Su pastores, sus hermanos que enseñan deben estar continuamente en sus oraciones. Oremos por ese hombre que está comprometido con la predicación, con la enseñanza, para que pueda entender la palabra de Dios, que está estudiando ahí en su intimidad, para que domingo tras domingo, cuando se pare en el púlpito,
pueda aplicar la palabra de Dios a la iglesia local. Así que una iglesia comprometida con su salud está también comprometida con la palabra. Y una congregación comprometida con la palabra se exhortan unos a otros. Pablo le dice a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo que dice, more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo sabemos que more en abundancia esa palabra en nosotros? Enseñándoos y exhortando, dice el Señor, unos a otros en toda sabiduría. Eso hace, hermanos, una iglesia comprometida con la palabra del Señor. La exhortación mutua entre hermanos. Y cuarto punto, ahora Nehemías va a buscar llenar nuevamente la ciudad de Jerusalén, empadronando primero a todos los judíos según sus genealogías. Acá hay un principio, hermanos, que es de carácter íntimo para la iglesia. Otro principio es ser siervos comprometidos con la membresía eclesiástica. El otro problema que encontró Nehemías y que reconoce que debe ser resuelto, mira cómo lo dice en el 4 de Nehemías 7, 4. Dice él ahí, porque la ciudad, ¿cómo era? Espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Hermano, escucha esto. Había un problema en Jerusalén. ¿Cuál, pastor? Estaba poco poblada. Por décadas no había podido esta ciudad ofrecerle seguridad, recursos necesarios a las familias judías para que permanezcan en la ciudad. Habían migrado a otras ciudades vecinas y paganas que le ofrecían un mejor ambiente, tanto laboral y otros sentidos. Pero ahora Nehemías decide levantar los muros, poner las puertas y ahora convoca a que regresen, a que repueblen Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Dice el 5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Nehemías nos cuenta que fue Dios, dice, puso Dios, que fue Dios quien estaba dirigiendo las reformas que estaba haciendo Nehemías. Fue el Señor que puso esto en el corazón de Nehemías, de reunir a todo el pueblo y empadronarlo. ¿Con qué fin? Para que las familias que no vivían dentro de la ciudad, que habían dejado sus campos, ahora vuelvan y que dejen sus casas, sus pertenencias y que se comprometan una vez más con la ciudad de Dios, con Jerusalén. Hermano, piensa esto. Ir a vivir a Jerusalén no era algo sencillo. Había sido asolada. Y piense esto, que le pidan a usted que deje su hogar, su trabajo, sus posesiones para mudarse a otro lugar. Bueno, esto era lo que le estaba pidiendo Nehemías. Déjenlo todo. Dejen todo y comprométanse con la ciudad de Dios. Volvamos a repoblar la ciudad. Ahora, hermanos, acá vemos algo interesante. Dios no solo pone en Nehemías el deseo de repoblar Jerusalén, también le provee instrucciones. Sigue diciendo el texto, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así, y va a narrar toda la genealogía de los que habían vuelto antes de Nehemías. Hermanos, ese hallé no es casualidad lo encontré. No, hermanos, Dios hizo providencia ahí para que Nehemías encontrara ese libro, ese escrito de la genealogía de los que habían subido antes con Esdras. Nehemías había encontrado esta lista
¿Y qué había ahí, hermanos? Si usted sigue leyendo en casa, este 7 de Nehemías, había ahí, estaban todos los nombres, uno a uno, de los que habían vuelto con Zorobabel, casi 100 años atrás. Esta lista entonces le serviría a Nehemías como un modelo para repoblar la ciudad. Cuando uno ve esta genealogía, va a encontrar que primero se habla de los líderes, luego de los laicos y el pueblo, luego que habían sacerdotes que volvieron, luego levitas, luego cantores, luego porteros, luego siervos del templo. Y por último, usted va a encontrar que al final se registra un grupo de gente que estaba puesto en duda su genealogía. Narra este libro que eran 49,000 personas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le sirvió esta lista a Nehemías para repoblar la ciudad? Bueno, de varias maneras. Uno, esta lista, que era del tiempo de Esdras, le sirvió a Nehemías para determinar quién era un verdadero judío. Por lo tanto, ¿quién estaba apto para volver del cautiverio a Jerusalén? Esta lista le sirvió a Nehemías para ver quién estaba disponible para repoblar la ciudad. Otro, esta lista le sirve a Nehemías como una narración de casi un siglo atrás y que él tomó para motivar a sus hermanos a dejarlo todo para que repueblen Jerusalén. Un siglo antes, sus padres habían dejado todo, su casa, su seguridad, se habían sacrificado para volver a Jerusalén cuando estaba devastada, y lo hicieron por amor a Dios y a Jerusalén. Otro, esto le sirvió a Nehemías para determinar que habían formas distintas cómo este pueblo le servía a Dios, cómo estaban comprometidas con el servicio. Había cantores, porteros, sacerdotes, etc. Esta lista también le sirve a Nehemías para proteger la fe de Israel. ¿Cómo, pastor? Manteniéndola pura. Esto le sirve para evitar inscribir como judíos a los que no eran judíos, a los que tenían un trasfondo cuestionable. Recuerde que en este tiempo aceptar como judío a alguien que no tenía esa ascendencia judía era poner en peligro la vida espiritual de la ciudad. Y también esta lista, hermanos, le sirve a Nehemías como ejemplo de ese dar sacrificial del pueblo de Dios. Estos judíos dieron sacrificialmente para la obra. Y sería esto un patrón para que Nehemías vuelva a repoblar Jerusalén. Mis hermanos, si estamos comprometidos entonces con la salud espiritual, debemos también comprometernos con la membresía de esta iglesia local. Pero, ¿qué estamos diciendo con comprometernos con esta iglesia local, con su membresía? Hermanos, debemos estar comprometidos con que tengamos una membresía regenerada. Bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Pastor, es el pueblo del nuevo pacto. Es el cuerpo de personas que han sido salvadas por el Señor y que están ahora congregadas en torno al Rey del Universo, para que ahora le adoren a Él. Sí, la iglesia es un pueblo sobrenaturalmente cambiado para ahora someterse al señorío de Cristo. Amén. Y esa iglesia es una iglesia conformada únicamente por aquellos que han sido santificados por Cristo Jesús. Esos son los miembros de la iglesia. Así que esta iglesia, como toda iglesia, debe estar formada por creyentes, aquellos, como dice Pablo, santos y fieles. Si está comprometida, por supuesto, con su salud espiritual. ¿Qué decía
este registro de Nehemías? Si usted indaga en el 6:4, si no me equivoco, está hablando ahí de que buscaron la genealogía y no se halló. O sea que habían hombres que no eran realmente judíos. No se halló su genealogía. Dice que fueron echados del sacerdocio. Fueron expulsados del pueblo. Si no se podía confirmar que estas personas eran realmente judías, que venían de Jacob, debían esperar que venga un sacerdote con el Urim y Tumim para que Dios revelara si realmente eran o no judíos. Y no podían participar de nada hasta que se confirmase aquello. Hermanos, es el mismo cuidado que debemos tener como iglesia local. No deberíamos incluir en nuestra membresía local a gente a la ligera, sin evaluación. Hay que cuidar mucho en cuanto a cómo recibir un miembro, que sea un verdadero cristiano, que sea un verdadero creyente. No solo que profese su fe, sino que evidencie la práctica de la vida cristiana. Muchos dirán, ay pastor, pero qué exagerado, ¿no? ¿Por qué, pastor, una iglesia? Tiene que ver mi vida, tiene que examinarme a mí para ver si me admite o no a la membresía. Porque esto es lo que pide Dios a cada iglesia local que Él ha levantado. Deben ser piedras vivas. Se imagina, hermano, una construcción donde en la columna coloquemos, en vez de material noble, madera carcomida. Deben ser piedras vivas, porque si no, esas personas van a traerse el edificio hacia abajo. También hay que estar comprometidos a que sea una membresía diversificada. Esta lista que manejaba Nehemías hablaba de la diversidad en este pueblo. Había cantores, sacerdotes, porteros y otros. Eran diferentes dones que había concedido el Señor para este pueblo. Y cada uno brindaba un servicio específico en Jerusalén. Así que, bueno, la iglesia muestra esa multiforme sabiduría de Dios, no solo en cómo Dios ha traído a gente diferente, altos, rubios, morenos, de razas diferentes, de lenguas diferentes. También Dios muestra su multiforme sabiduría, cómo Él ha diversificado los dones que da a la iglesia. No todos tenemos el mismo don, pero cada uno sirve a la iglesia local para su edificación. Así que si estamos también comprometidos con la salud de esta iglesia, hermano, debe estar usted comprometido con ejercitar esos dones que Dios nos ha dado. Hay un mal muy común en la iglesia, que muchos venimos con la mentalidad de consumidores. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, que cuando voy a un restaurante a comprar una carne, por ejemplo, si yo pago mi carne, yo quiero que me den como yo lo quiero. Y si veo ahí un error en la carne que yo pedí, yo creo que tengo el derecho de devolverle. ¿Por qué? Porque estoy pagando ese plato, así que me van a traer como yo quiero. Y muchos vienen así a la iglesia, con esa mentalidad de consumidores. No podemos, hermanos, venir a esta iglesia solamente a ser servidos como consumidores en este mundo. Dios ha dado dones y no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de esta iglesia local, para la gloria de la cabeza que es Cristo, hermanos. Y finalmente, también debemos ser una membresía sacrificada. Esta lista de Nehemías nos muestra a un pueblo, a los padres de estos hermanos, que estaban comprometidos con la obra que se estaba haciendo de restauración en Jerusalén. No solo dejaron sus comodidades, también dieron de lo suyo para que avance la obra en la ciudad.
Así que, hermanos, si estamos comprometidos con esta iglesia local, usted debe estar dispuesto a sacrificarse por Dios y por sus hermanos. Debe demostrar realmente qué es lo importante para usted. Por Dios y sus hermanos. Si vamos a estar comprometidos con la salud de esta iglesia local, hay que sacrificarnos dando a la iglesia. Tus ofrendas a la iglesia son parte de tu adoración a Dios, mis hermanos. Así que, hermanos, hay principios bíblicos en esta sección para ser una iglesia sana. Comprométase con sus pastores, con el servicio público en la iglesia, con la membresía de la iglesia y con sus hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Oramos, por favor, para terminar. Señor, hasta acá ha sido expuesta esta porción. Te ruego, Señor, de todo corazón y humildemente, que podamos recoger estos principios, que fueron de gran bendición para Nehemías en cuanto a la restauración. Y sabemos por tu palabra que no era una intención humana solamente, sino que tú pusiste estos principios en el corazón de este hombre, las cuales también por aplicación directa también sirven para la iglesia local en el siglo XXI. Por favor, Señor, permítenos recoger esta enseñanza, guardarlas y también aplicarlas para el beneficio de la iglesia local y para la gloria de tu nombre. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga.